¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Ayer estuvimos compartiendo una reunión con la gente de la Asociación Rural de Chivilcoy, inaugurando la serie de charlas técnicas que van a tener toda esta semana a lo largo de la muestra que se está llevando a cabo así cerquita aquí en la ciudad de Buenos Aires, a 150 kilómetros sobre la Ruta 5. Hoy seguía Anthony Dean con el tema climático y a mí me toca estar esta noche en Carrilobo, en la provincia de Córdoba, con la gente de Mariscotti Cereales y seguramente un grupo grande de amigos. Entonces aprovechamos hoy para charlar de un tema que no tiene por ahí que ver exclusivamente con la coyuntura de los mercados, pero tiene que ver con algo que lo hemos hablado muchas veces y en oportunidad del congreso del viernes pasado de CRA aquí en la ciudad de Buenos Aires, lo volvimos a conversar y también lo conversamos por supuesto en todas estas charlas que estamos compartiendo con los productores en los diferentes lugares de nuestro país. Y vale la pena repasarlo una vez más con ustedes porque creo que es un detalle que hay que tenerlo en cuenta todo el tiempo. Y yo leí ayer lunes la primera página del diario La Nación, en donde dice uno de los grandes títulos: desde el 2002 la mitad del crecimiento se lo llevaron los impuestos. Era el título principal que tenía la portada de La Nación de ayer. Y dice la bajada del título: presión fiscal. De cada 100 pesos que aumentó el Producto Bruto del país en la última década, casi 52%, casi 52, bueno, lo mismo, 52%, se destinaron a financiar el gasto público. Es decir, de cada 100 pesos que creció la producción, para hacerlo más sencillo, 52 fueron a el gasto público. El Producto Bruto, cada 100, 52 al gasto público. Y yo decía, esto es la economía general de la Argentina, una economía general que ha tenido crecimiento en los últimos años y que, como lo hemos hablado más de una vez, lo único que ha hecho es incorporar más gente al sistema de subsidio, a los diferentes sistemas de subsidio que tiene el Estado Nacional. Y yo digo, en una opinión muy personal, pero creo que compartida por muchos, una economía en crecimiento que lo único que hace en definitiva es incorporar más pobres a los planes sociales o a los diferentes mecanismos de subsidios que tiene la economía argentina. Es una economía con crecimiento, pero con un virtual fracaso, porque en realidad no ha incorporado más gente a la actividad productiva, sino lo que ha hecho es incorporar más gente al régimen clientelístico que sostiene, por otra parte, a través de los votos, probablemente este modelo, ¿no? Y eso es preocupante. Ahora, 52% del Producto Bruto, del crecimiento del Producto Bruto de la Argentina se va a pagar impuestos, desde el 2002 hasta acá. Vamos a llevarlo al ámbito más sectorial, a lo que es la producción agrícola. Y vamos a recordar algo que cada tanto lo hacemos porque mucha gente lo pide, que es este cuadrito que son los indicativos de precios, los indicativos de precio de los granos, que ahora Tuchito va a poner la placa, en donde mostramos el precio internacional, el precio de exportación de la Argentina, lo que se queda del gobierno, las distorsiones que hay en el mercado y lo que reciben los productores efectivamente. El ejemplo más paradigmático, por supuesto, es la soja, con un valor de referencia en los últimos días de $640 en Chicago, un precio de exportación de la Argentina de 670, el gobierno nacional se queda con $235, no hay prácticamente distorsión en el mercado, los productores en promedio están recibiendo 2.000 pesos, que si lo transformamos a dólares al tipo de cambio oficial son 435, y si lo convertimos a dólares blue, al único dólar que uno puede acceder hoy, son $317. En el caso del maíz, para un precio de Chicago de 313, tenemos el FOB de 300, 60 se queda el gobierno nacional, 66 la distorsión del mercado, 800 pesos por el disponible, estamos hablando, $174 a los productores o 127 si los convertimos en dólares al tipo de cambio paralelo. Y en el caso del trigo, $325 en Chicago, 305 como valor de exportación, $70 se los queda el gobierno vía retenciones, $22 es la distorsión que hay en el mercado de disponible, estamos hablando del mercado de disponible, en donde se pagan aproximadamente 980 pesos por un trigo en condiciones cámara, $213 sería el tipo de cambio oficial o $156 si tomamos el tipo de cambio paralelo. Pero también lo hemos dicho más de una vez, que uno de los impuestos más distorsivos que tiene el sistema tributario argentino son las retenciones, que en realidad, como también lo decimos siempre, no son retenciones, no son derechos a la exportación, sino que es un impuesto a la producción, tal como funciona en la Argentina, porque recuerden ustedes que
las retenciones, como las llamamos habitualmente, o el derecho de exportación, como sería técnicamente la definición, en nuestro país se convierte en un impuesto a la producción porque la paga, o se la descuentan del precio, a todo aquel que vende el producto en el mercado, independientemente si el destino final de la mercadería es el consumo o es la exportación. Por lo tanto, en realidad, en la práctica, decimos que las retenciones actúan como un impuesto a la producción. Todo aquel que levanta su cosecha está pagando retenciones. Y por otro lado, también tenemos que saber que estas retenciones se descuentan del precio que se le da al productor, más allá que para la AFIP, en su cuenta de ingresos, figure como que la pagan los exportadores. En realidad el que la está pagando, porque se la descuenta de su precio, es el productor. Y ahora vamos a ver un cuadro en el cual mostramos cuál ha sido la estimación de recaudación por retenciones aplicadas al sector agrícola en los últimos años, desde el 2002 que se reinstalaron hasta ahora. Y ustedes van a observar que en la primera etapa del kirchnerismo, contando 2003 hasta 2007, considerando, digamos, el gobierno de Néstor Kirchner, las retenciones contribuían con alrededor de 2.500 a 2.600 millones de dólares por año, con un salto en el 2007, salto que es consecuencia del aumento en las retenciones que se produjo en noviembre del 2007, después de la elección de Cristina, y también de la primera elección de Cristina, y también como consecuencia del aumento en la producción y en los precios internacionales. Después ustedes van a ver cómo se multiplica el ingreso al Estado por retenciones hasta llegar en el año 2011 a 11.000 millones de dólares, es decir, prácticamente en un año este gobierno de Cristina Kirchner saca lo que el gobierno de Néstor Kirchner sacaba en 4 años. Después en el 2012 vuelven a caer como consecuencia de la seca. También observen que los 2 años en los cuales se produce una disminución del ingreso por retenciones son los 2 años de seca, es decir, la contingencia climática es la que produce esta baja, 2009 y 2012, y vamos a un 2013 en donde, si todo climáticamente da bien, se van a recaudar vía retenciones 12.000 millones de dólares, nada más que retenciones al sector agrícola. Por supuesto que también sabemos que desde el 2007 hasta acá el gobierno implementó una serie de subsidios, compensaciones, como quieran llamarlo, depende de quién las recibió, pero que generalmente se recibieron en algunos sectores de la industria, como fue el caso de la industria molinera, en una etapa los filoteros, en otra etapa los tamberos, en algún caso productores de trigo que recibieron algún chequecito por allí medio perdido. Si yo sumo todo ese sistema de aportes, entre comillas, del Estado Nacional a el sector agroindustrial, llego a la cifra de 5.500 millones de dólares. Y si sumo todo lo que el sector productor primario de la agricultura pagó en concepto de retenciones, ahí lo vamos a ver en un gráfico, llego a la suma de 60.000 millones de dólares. 60.000 se pagaron, 5.500 se recuperaron, gran parte, insisto, lo recibió un sector de la industria, los piloteros, también lo recibieron, por supuesto, los polleros, la industria avícola. Lo que sí hay que tener en cuenta que parte de esos 60.000 millones de dólares, en su mayor proporción corresponde a la soja, también se redistribuyó en las provincias vía este Fondo Federal Solidario de la soja, que se creó allá por el año 2009 y que hace que las provincias que no producen soja hoy tengan beneficios. Provincias y la capital federal, porque también aquí en la capital federal se está cobrando el Fondo Federal Solidario de la Soja, que este año, si tengo bien los números, debe haber ya cobrado más de 500 millones de pesos la Municipalidad de Buenos Aires por el Fondo de la Soja, ¿no? Y esto también tenerlo en cuenta, porque fíjense ustedes que si analizan las provincias que están más complicadas del